Y hoy tenemos el placer de tener a nuestra speaker invitada, Constanza Catalán. Ella es Talent Acquisition Specialist Región Plata, es licenciada en Psicología por la Universidad del Salvador, especializada en clínica de la psicosomática. Su trayectoria profesional combina una sólida experiencia clínica y una destacada participación en recursos humanos e inclusión laboral. Incursionó en el ámbito del reclutamiento y selección, primero en el sector agropecuario y luego en la industria farmacéutica. Desde ya hace casi 3 años, Constanza forma parte del equipo de atracción de talento de Nestlé, desempeñándose como Talent Acquisition Specialist Región Plata. En su rol, entre sus muchas tareas, lidera las estrategias de inclusión que promueven la igualdad de oportunidades en los procesos de selección, contribuyendo al desarrollo de un entorno laboral más diverso y accesible. Su compromiso con la inclusión la posiciona como referente en el ámbito de recursos humanos en la región Plata. Así que bueno, bienvenida Connie, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme, la verdad, un placer poder compartir todo lo que venimos trabajando y bueno, ayudar a crecer esta temática que es súper importante. Total, y ya metiéndonos como tal en la temática, el webinar de hoy es el primero del año, es en toda la región de Latam, así que tenemos espectadores de toda esta región. ¿Y por qué elegimos esta temática de cómo presentar personas con discapacidad a los líderes? Primero pensemos que cuando trabajamos en iniciativas de inclusión, una de las preguntas que siempre nos hacemos y nos hacen es cómo podemos generar espacios que realmente impulsen ese cambio y que fomenten la reflexión. Bueno, pensamos que justamente hablar de inclusión no tiene y no debe de ser solo una tendencia, sino una necesidad para construir un mundo donde las personas tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y de poder contribuir con su talento y con su singularidad, ¿no? Que es ese valor agregado. Después menciona también que estos temas no son solo relevantes, sino que son imprescindibles para transformar la manera en que los relacionamos como sociedad y que justamente habilitar estos espacios de diálogo son los que sirven para romper paradigmas, para repensar juntos, porque hoy en día esta temática representa tantas barreras en las sociedades. Hoy fundamentalmente vamos a hablar con Connie sobre 3 ejes que hemos planteado. Uno de ellos tiene que ver con el contexto general y las tendencias, el eje 2 con las estrategias y desafíos, y el eje 3 con consejos prácticos y ejemplos específicos. Vamos a hablar con muchas preguntas sobre estos temas, igual los pueden ir realizando en el chat y los iremos leyendo a medida me vayan llegando. Así que bueno, comenzamos, Connie, como tal, y preguntarte primero, ¿qué papel pensás vos que juegan hoy líderes que tienen una organización en la construcción de una cultura inclusiva? Bien, vuelvo a agradecer por el espacio, Jonah. A ver, ¿qué papel juegan los líderes en esta parte, ¿no?, de la construcción de cultura inclusiva? Sumamente importante. Nosotros trabajamos muchísimo, ¿sí?, desde el equipo de HR y reclutamiento, para ver cómo podemos transformar cada vez más la cultura, ¿no?, de la compañía, ¿no? Inmersar, ¿sí?, dentro de la cultura toda la visión de lo que es inclusión, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden ser nuestros grandes aliados a la hora de bajar e inmersarse, digamos, en la cultura? Pueden ser casos de éxitos, ¿no? Pueden ser personas que ingresan, ¿no?, con casos de éxito, que influyen, pero sobre todo los líderes, ¿no? Porque creo que ellos son los principales referentes para sus equipos, ¿no? En cuanto a la positividad, a la seguridad, ¿no?, a la apertura, ¿no?, a todo esto que suceda. Entonces, creo que son unos grandes actores para poder trabajar en conjunto y trabajar la cultura en sí. Total, Connie, es súper interesante esto que decís, y además pensar también cómo, en general, en las organizaciones el compromiso suele comenzar por política de recursos humanos, o recursos humanos comienza a trabajar con la temática de inclusión, pero si no detectamos que, como decías vos, es fundamental que
los líderes de las otras áreas, de las otras direcciones, jefaturas, etcétera, también estén comprometidos, se hace muy difícil, si no nos encontramos como en un trabajo en solitario y que no, y ahí encontramos las resistencias, bueno, y que no van a buen puerto como tal. Totalmente, Jonah. Al fin y al cabo son también la cara visible de con quienes lideramos los procesos de reclutamiento, ¿no? Entonces, creo que no solamente se fomenta internamente como cultura, como referente, sino también a la hora de poder convocar, ¿no? Y dar posibilidades a un nuevo ingreso. Y Connie, yendo más hacia las personas con discapacidad, digo, en Nestlé has entrevistado y has acompañado a muchísimas personas que han ingresado dentro de la compañía. Preguntarte un poco, desde tu experiencia, ¿qué habilidades o características vos destacás que tienen esas personas con discapacidad que han logrado integrarse exitosamente en esos diferentes equipos de trabajo? Qué buena pregunta. Porque creo que lo que más hay que mirar es estas habilidades, ¿no? Este talento puro, ¿no? Eh, y, a ver, resiliencia es lo que más nos traen los candidatos, ¿no? Uno puede hablar también de, la mayoría tiene su historia de vida, ¿no? Sus adversidades, cómo las fueron sobrellevando y cómo desde ahí pudieron seguir avanzando. Entonces, la verdad que trae mucho lo que es resiliencia al equipo. Y también me puedo atrever a decir compromiso, sí, súper comprometidos. Creo que como principales pilares yo era resiliencia y compromiso. Sí. Buenísimo, sí. Y podemos pensar un poco también, Connie, cómo desarrollan más estas habilidades también en confluencia con las diferentes barreras que las personas con discapacidad van encontrando. Bien. 100%, 100%. eh, También son, por experiencia, nos vienen a ayudar a pensar por fuera de la caja, ¿no? Esto del desafío de, bueno, ¿y si esto lo hacemos de esta manera? ¿No? Creo que son personas que son totalmente, sí, referentes en lo que es animarse, ¿no? Atreverse, innovar, ¿no? Entonces ese lugar creo que también pueden, se pueden destacar. Sí, total, y pensando un poco también en que traen mucha creatividad a las organizaciones y tiene un poco que ver con las diferentes barreras que las personas con discapacidad van encontrando a medida que se van desarrollando en la sociedad, desde ir a estudiar, desde cualquier otro trabajo, cualquier actividad cotidiana representa o puede encontrarse con diferentes barreras, sean arquitectónicas, comunicacionales o actitudinales. Entonces, por eso es súper importante mencionar cómo estas barreras al mismo tiempo genera que puedan tener un grosor en competencias blandas que los hacen muy competitivos en el mercado laboral. 100%, Y, 100%. y Connie, ¿cuáles pensás vos que son los errores más comunes o los que has visto, ya sea por tu experiencia, que hacen las empresas o que tienen cuando implementan programas de inclusión? Bien, yo creo que el apresurarse por poder cerrar un proceso, creo que es el grave error para poder lograr una buena experiencia. Eh, Todos tenemos cupos que cumplir, ¿no? Ciertos targets, ¿no? Más allá de todas las posibilidades, ¿no? Vamos a hablar de la dirección de recursos humanos. Eh, pero yo creo que apresurarse por resolver un proceso de este tipo es el gran primer error, ¿no? Eh, yo tengo que asegurar, ¿no? Que en este proceso propio el candidato se lleve una experiencia positiva, ¿no? Una experiencia de mostrarle lo que somos la compañía, mostrar lo que es la cultura, y también nosotros podemos llevarnos parte de él, ¿no? Entonces, apresurarnos en que cierre el proceso o apresurarnos, ¿no? En cerrar este cupo, creo que ahí es donde saltan los principales errores, ¿no? Después podemos detallarnos un poquito más, Jonah, en la otra sección que vamos a ver un poco más las prácticas, pero esto de quizás estar bien preparados para alojar bien, ¿no? Para que el otro se pueda desarrollar de la mejor manera, ¿no? Entender qué posibilidades tenemos para ofrecer, ¿sí? Entender que el talento sea un talento, ¿sí? Que aplica lo que nos estamos buscando, ¿no? Porque esa es nuestra visión al fin y al cabo. Pero creo que el apresurarse es el principal error.
Total, y sumo, Connie, a lo que decís, que está muy ligado el apresurarse también sin ciertas herramientas, ¿no? Una de ellas fundamental tiene que ver con la capacitación, con la alineación de estrategias, con un montón de pasos previos, el INCLU lo llamamos como el camino a la inclusión, que tiene que ver como con esto, con todos esos pasitos, que tiene que ver con mucho saber dónde estamos hoy como organización, para poder definir cuáles son esos primeros pasitos y no querer ir de 0 a 100, sino progresivo, ver justamente esto, ¿no? Censar la misma organización, un diagnóstico, bueno, un montón de herramientas que conversando. Y si tenemos que ir y en relación a esto, ¿qué diferencias vos notaste en el mercado, ¿no? En las empresas que son pioneras en inclusión laboral y aquellas que recién están comenzando a trabajar esta temática? Buena pregunta. Doy un poco de contexto de cómo está armado el equipo y desde ahí creo que se va a entender mejor la respuesta. Yo trabajo en el equipo de Talent Acquisition, lo que es reclutamiento, atracción de talento para todo lo que es la región, ¿sí? Uruguay, Paraguay, Argentina. Y trabajamos mucho en conjunto con una jefatura, ¿sí? De comunicaciones internas que también tiene el doble sombrero de diversidad e inclusión, ¿sí? Desde ahí se trabajan muchísimo las estrategias, ¿sí? Nosotros somos complementarios a este equipo. Entonces, desde ese lugar nos tomamos un rol súper importante, y cuando comenzamos a trabajar esta temática, ¿no? Empezamos a hacer benchmark con las empresas más pioneras, ¿sí? De ese lugar nos encontramos, primero, con una cultura totalmente, con totalmente apertura, ¿no? Y adaptabilidad, ¿sí? Unos líderes totalmente inmersados en el tema, preparados, ¿no? Desarrollados. Y sobre todo, y esto es no menor, porque también esto para setear expectativas y ansiedades de cada uno cuando empieza a trabajarlo, es la cantidad de años de trabajo que tenían estas compañías, ¿no? 10 años, 20 años, ¿no? Nosotros lo venimos trabajando hace varios años ya también, desde esa temática que siempre estuvo, digamos, como primordial, pero sí las pioneras claramente son, eso nos pueden denotar, esta cultura totalmente inclusiva desde sus líderes a sus colaboradores, ¿no? Con naturalidad, ¿sí? Y por otro lado, años de trabajo para poder llegar a lo que son hoy, ¿no? Desde todas las aristas, ¿no? De estrategias de capacitaciones al líder, de estrategias de capacitaciones a cómo inmersar una cultura de esta manera, ¿no? Cómo acompañar mejor en un proceso de reclutamiento, ¿sí? Pero creo que ese lugar, ¿no? Es un poco lo que pudimos ver. Total, y me parece re importante resaltar lo que decís en cómo a medida las organizaciones van trabajando en las diversidades, van creando también una propia cultura de organización y de alguna forma los mismos procesos, al ser inclusivos, buscan también personas que estén en la misma línea y en el caso que sea necesario, como vos bien mencionás, se generan todas estas políticas para que la persona que ingrese, si no estaba capacitada sobre la temática, lo esté y la organización, digamos, se asegura y machea esta diversidad en todos sus sentidos. Y también es importante mencionar que una organización nunca deja de ser inclusiva. Lo es de forma, es una construcción y lo es de forma constante. Me gustó la palabra construcción, Yuna. Me la llevo. Sí, psicología social, está muy bueno el término y tiene que ver mucho con esto que hablamos de romper paradigmas, de sesgos, son construcciones de nuestros esquemas mentales, ¿no? Que nos hacemos de por qué pensamos un poco lo que pensamos. Los invito también y las invito a que vayan haciendo sus preguntas. Yo acá estoy leyendo algunas que las vamos a ir tocando más adelante, así que cuando lleguemos a ese momento la leo, porque justamente vamos a hablar sobre varias preguntas que ya veo que están haciendo. Ahí pasó. Somos 96, un montón ya. Sí, somos un montonazo y además estamos en toda la región de la TAM. Pasando un poco a otro eje que tiene que ver con estrategias y desafíos. Un poco lo primero que hicimos fue ver más lo conceptual, si se quiere, y de a pronto
de pronto iremos como adentrándonos más en lo práctico. ¿Qué criterios vos pensás que debería considerar recursos humanos al seleccionar candidatos con discapacidad para presentar a los diferentes líderes de área? Bien, yo creo que esa pregunta es totalmente obvia, y esto lo tenemos que obviar entre todos, es el mismo criterio que con cualquier otro candidato. El mismo criterio, ¿no? Después reveremos la discapacidad, cómo podemos adaptarnos o recibirlo de una mejor manera, pero tengo el mismo criterio que cualquier otra persona, ¿sí? Eh, Creo que eso lo trabajamos muchísimo, ¿no? En la bajada de los líderes, sobre todo. Y si no avanza en el proceso, es porque no aplicaba lo que hoy se necesitaba en ese rol, ¿no? Como cualquier otro candidato, ¿no? Entonces, siempre nos fijamos en poder justificar el porqué de ese lugar, al igual que los otros candidatos. Total, y también estoy pensando en esto, que es medir exactamente con la misma vara, enfocarse en el talento, en los estudios, en las competencias blandas, en las experiencias, y también siempre tener en cuenta los ajustes razonables, ¿no? Que requiere cada persona. Por las dudas refresco el concepto. Los ajustes razonables son aquellas adaptaciones que requiere, o que puede, mejor dicho, o no requerir una persona con discapacidad para desempeñar sus tareas en su empleo. Y esto puede variar muchísimo de una persona a otra, o de personas con el mismo tipo de discapacidad. Y como para que se entienda claramente de qué estoy hablando, entonces, supongamos una persona con discapacidad auditiva, no sé si recuerdan al inicio de este webinar, yo di las instrucciones de cómo habilitar los subtítulos. Ese podría ser un ajuste para una persona con discapacidad auditiva si es que necesitara ese ajuste. Es un ajuste puntual. Puede haber otra persona con el mismo tipo de discapacidad que no requiera ese ajuste y que requiera otro, o que no requiera ninguno. Y bueno, habiendo aclarado eso, Connie, ¿cómo pueden los responsables de recursos humanos presentar el caso de inclusión laboral como una oportunidad de valor, más allá de la obligación que puedan tener ciertos países o no? Bien, mirá, me agarro un poco del concepto que trajiste, que es ajuste razonable. Creo que un título que tenemos que tener todos en la carpeta, digamos, en cuanto a reclutamiento, en cuanto a esta visión inclusiva. Nosotros el ajuste razonable lo entendemos por qué puedo hacer para que vos te desarrolles de la mejor manera. Punto, ¿no? Entonces, desde ese lugar, digamos, en qué ganamos, ¿no? Desde recursos humanos o compañía, ya hablamos un poco para mí, la resiliencia de estas personas es enorme, ¿no? Pero es esto de mirar por fuera de la caja, ¿no? Es, che, ¿cómo me puedo mover para que vos te desarrolles de la mejor manera, ¿no? Y a igualdad de condiciones que el otro, ¿no? Y estos son los pequeños ajustes, ¿no? Y voy a bajar algo bien concreto, ¿no? No sé, agregar una silla para que repose, ¿no? En tiempos de descanso al lado de su escritorio, por fuera de la silla que ya tiene, ¿no? Una distinta. Ejemplo número 2. Tiene que cada tanto levantarse, es una caminata, ¿no? De 10 minutos para poder movilizarse. Ejemplo número 3, ¿no? Agregar quizás en un espacio físico, ¿no? En las puntas de los escritorios una goma para que no se lastime, por ejemplo. Entonces, son pequeños ajustes, ¿no? Para que la persona se desarrolle de una manera más segura, más confiable, y que pueda desarrollar sus aptitudes que vimos en el proceso de la entrevista, ¿no? Y venga y se sume, ¿no? A potenciarlas. Entonces, yo creo que es esto de qué oportunidad de valor tienen, todo esto que nos trae, esta resiliencia y esta mirada por fuera de la caja a adaptarnos. De ese lugar, yo no. Buenísimo, súper, súper claro para mí. Y acá voy respondiendo una pregunta. Nos preguntan cómo se puede hacer un diagnóstico de la empresa para poder ver qué tan preparada o no está la organización para estos temas. Y acá un poco respondiendo a esta pregunta, lo primero es saber dónde estamos hoy como organización, y eso lo hacemos con datos. Hay que relevar datos
desde Inclu realizamos diferentes diagnósticos organizacionales. Después al final les voy a compartir un QR de nuestra Impact Developer Manager y ella les puede facilitar también un autotest que tenemos gratuito, y a partir de eso es que ustedes pueden identificar dónde están hoy y qué otras herramientas van a necesitar para seguir trabajando la temática. Así que bueno, gracias por... Exacto. Yo no, yo ahí te complemento 100%. Creo que para poder empezar a trabajar es entender cómo, desde dónde uno está parado, ¿no? ¿Qué sucede hoy, ¿no? ¿Cómo está mi cultura, ¿no? Y desde ahí, nosotros, ejemplo concreto, lanzamos una encuesta interna para entender este pulso, ¿no? Y desde ahí, bueno, ¿cuáles son los mayores puntos que saltaron para desde ahí plantear estrategias de cómo podíamos atacarlo y trabajarlo? Pero claramente es empezar de cómo estamos hoy con esa temática. Sí, y como decís vos, no con percepciones, sino con datos. O sea, para saber desde recursos humanos qué vamos a necesitar implementar, necesitamos el dato, cómo construimos ese dato y yendo a la fuente, no pensando en cómo piensa la fuente, sino como bien dijiste, lo de hacer este pulso interno es espectacular para poder identificar. Y justo tenemos otra pregunta que un poco va ligada a lo siguiente que te iba a consultar, que tiene que ver en qué estrategias funcionan mejor, Connie, según tu experiencia, para romper prejuicios o barreras inconscientes que tienen los líderes hacia los candidatos con discapacidad. Bien. Creo que todo tiene que ver con todo, de lo que venimos hablando. Total. A ver, lo voy a dejar en concreto en cómo lo trabajamos, y ahí te voy a responder más a nivel genérico. Eh, una de las grandes estrategias que planteamos internamente en Nestlé, ¿sí? Es armar una red de colaboradores, ¿sí? Totalmente ad honorem, ¿sí? Quien quiera sumarse para poder trabajar todo lo que es diversidad e inclusión en todas sus aristas, ¿sí? La referente justamente de lo que es la estrategia de reclutamiento conjunto con nuestro equipo, ¿sí? Arma las temáticas, organiza los equipos, ¿no? Y hace esta convocatoria. De ese lugar que ganamos, inmersarnos totalmente en la cultura desde otro lugar, ¿no? No de, che, mira, hay una capacitación, o che, tenemos estos candidatos, ¿cómo hacemos? ¿No? Y convencer al líder, sino vamos desde otro lugar, desde la propia gente que pueda estar ya inmersada en este tema y que pueda llevarnos a evolucionar este tema. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para romper estas barreras inconscientes? Primero, empezar a trabajarlo desde el corazón de la cultura de los colaboradores de la compañía, ¿no? Vamos a empezar desde ahí. Y en segundo punto, que es lo que hablamos antes, esto de apoyarse en los líderes como referentes. Yo creo que empezar a trabajar con colaboradores directamente desde una red totalmente inmersiva. Trabajar con líderes, ¿sí? Y tercer punto, trabajar de que sucedan casos exitosos para que desde ahí se apoyen en esas experiencias y sucedan otras, ¿no? Y acá vuelvo un poco a lo que decía antes, esto de, el grave error es apresurarse, porque si esa experiencia es exitosa, ¿sí? Ya tengo un líder que puede contagiar a otro, ¿sí? Ya tengo un equipo que está totalmente con apertura a esto y puede contagiar a otros equipos, ¿no? Y ese lugar es un caso de éxito que estratégicamente nos sirve para poder seguir trabajándolo, ¿no? Porque si yo esfuerzo y apresuro desde mi lado, no voy hacia ningún lado. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Trabajar en conjunto con colaboradores, con líderes y con casos de éxito. Perfecto, súper claro, y sumo también cómo es importante primero generar estos espacios a nivel organización, como decías, Connie, y después fundamental, para derribar sesgos, y acá es importante entender que casi el 99% de la información que manejamos lo hacemos a modo inconsciente. Esto quiere decir que no nos ponemos a pensar en por qué pensamos tal cosa, y puntualmente con la discapacidad allí es donde mayormente se encuentran las barreras a la hora de trabajarlo en una organización. Un recurso muy bueno también es empezar a conocer personas con discapacidad, que los líderes comiencen a entrevistar, a tener reuniones proactivas para que puedan ver su currículum, para que puedan ver que es exactamente como cualquier otra persona sin discapacidad, el recorrido, los estudios y el resto de experiencias que puedan traer.
Y acá, Connie, tengo una pregunta. Nos preguntan si nos podés compartir algún caso de reclutamiento inclusivo que hayan tenido en Nestlé. Sí, obvio. Eh, Ahí repregunto, en cuanto al proceso, en cuanto a la experiencia cuando ingresó con el respecto al equipo. Todos, relatanos el cómo fue ese proceso y cómo terminó ingresando y cómo fue el después. Bien. Yo siempre traigo este caso de éxito que fue también de aprendizaje, ¿sí? En un principio y terminó en un caso de éxito, que nos vino a desafiar, ¿sí? Es el caso de un candidato que ingresó, ¿no? A una posición de pasantía con una discapacidad física. De ese lugar, por apresurarnos, ¿no? Y cerrar el cupo y poder la posibilidad, y además veíamos talento en la persona, que es lo principal, ¿no? Para la posición, eh, creo que nos olvidamos de entender si el entorno estaba preparado para recibirlo, ¿no? El líder, el equipo, el área, ¿sí? Eh, de ese lugar, al tiempo, veíamos que sí había ciertas cuestiones que había que ir trabajando con esa área, ¿sí? Con el manager, en cuanto a credibilidad, adaptabilidad, ¿sí? Apertura a esto. Y de ese lugar entendimos que quizás la mejor acción era aprendizaje de reclutamiento, habernos tomado el tiempo considerado, ¿sí? Para entender esta preparación del line manager y qué podíamos hacer, ¿no? En acciones concretas para dar mejor preparación, ¿no? Y en el caso de que no suceda en el tiempo que teníamos pronosticado, quizás mirar otra área como posibilidad para el candidato, ¿no? Esto lo llevo a algo macro dentro del proceso. Entonces, ¿qué hicimos? Detectamos, ¿no? A través de los HRPs, que son figuras claves en la compañía, que están súper cerca del negocio, para entender esta percepción y preparación de otros line managers y otros equipos. Propusimos un cambio de área, ¿sí? Con este candidato, y automáticamente, en menos de un mes, el chico se pudo adaptar excelentemente, ¿no? El equipo estaba súper contento con su performance, ¿no? Al tal caso de que lo acabamos de efectivizar una posición, ¿no? Entonces, de ese lugar, digo, ¿por qué digo esto de caso de éxito? Podría haber sido no un caso de éxito y que quede como aprendizaje, ¿no? Pero creo que ahí nos llevó a desafiar a nosotros de entender y creer en el talento que vimos de un principio, ¿no? Evaluarlo con un psicotécnico, evaluarlo con una entrevista por competencias, ¿no? Y creer en nuestra visión de ese lugar, ¿no? Pero sí entender, como aprendizaje a nuestro lado, en dónde podía estar mejor, ¿no? Con este ajuste razonable, que no solamente es algo físico, sino alguien preparado para recibirlo, ¿no? Entonces, ese lugar, como caso de éxito, lo vemos súper referente para que pueda contagiar a otros equipos, ¿no? Entró un negocio súper, digamos, importante, que es Professional, que son máquinas más B2B dentro de Nestlé, y ese lugar hoy es un caso que está contagiando al resto, a que trae a líderes a que nos consulten. Bueno, tenés personas con discapacidad para que nos puedan venir a dar otra mirada, ¿no? Estoy totalmente dispuesto a acompañar a estas posibilidades, a que vengan a aprender y también que ellos también vengan a disponer su talento, ¿no? Entonces, creo que es el mayor caso de éxito que puedo compartir de los últimos 2 años. Eh, y después como reclutamiento me puedo meter más en detalle más adelante. Yo no sé si después lo vamos a tocar en cuanto a específicamente las fases y cómo lo podemos ir armando para generar una mejor preparación, pero vamos por ahí si querés, por ahora. Dale, lo dejamos más para lo último si nos da el tiempo. Connie, excelente el caso de éxito que diste y retomo esto de la importancia que mencionaste de una vez que se rompe esa barrera propia de la organización y hay un caso de éxito, es fundamental utilizarlo en sentido positivo para que el resto de áreas vean que es exactamente lo mismo que con cualquier otra persona. Y de alguna forma eso que era atípico, que era ajeno, que era incómodo, se vuelve cotidiano y resalta sobre todo el valor que trae esa persona y como después mencionabas de otras áreas, iban preguntando también la visión que podía tener inclusiva sobre otros productos, procesos, etcétera. Así que nada, tener en cuenta también eso. Y también mencionaste el tema de la pasantía. A veces suele ser cuando una organización aún no tiene mapeadas personas con discapacidad trabajando o hay muchas resistencias, las pasantías suele ser un buen inicio para romper esos tabúes, si teniendo en cuenta ciertas
cuestiones de datos, ¿no? Y acá vengo siempre con los datos porque son importantes. Los datos nos hacen entender las políticas y con qué tipo de población estamos trabajando, pero en general, en América, en la TAM, el 79% de las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de estudiar. Obviamente que esto va a impactar en la población formada que se va a tener para tenerlo en cuenta a la hora de implementar los requisitos. No sé, y digo uno que también a mí siempre me queda en la mente, que es el inglés bilingüe, que el 1,64% de las personas con discapacidad tienen inglés bilingüe, y en general las grandes corporaciones suelen tener este requisito de base. Entonces, entender un poco qué podemos hacer como organización para ir derribando esas barreras y apostar al talento, ¿no? Que puede tener cualquier persona. Ahí, Jonah, te complemento. Sí. Súper importante lo que trajiste. Nosotros, a ver, después de un par de años de estar trabajando sobre todo en esta temática, aprendizaje que vamos teniendo de cabecera es no esperar el candidato ideal, ¿no? Porque siempre hay un ajuste, ¿no? Hay que estar abierto, ¿no? a poder realizar. Esto de flexibilizar el inglés, esto de flexibilizar los años de carrera o formación, esto de flexibilizar la experiencia, ¿no? Apostar, ¿no? A poder formar. Entonces, nosotros desde ahí trabajamos un montón de estrategias de ir a buscar, ¿sí? A estos candidatos, estas candidatas, y desde ahí poder formarlos, ¿no? Para tenerlos preparados proactivamente para una posibilidad. Y desde ahí surgieron un montón de casos de éxitos y posibilidades de ingresos. Pero yo esperar el candidato ideal, creo que se me van a cerrar más puertas que abrirlas. Total, y eso creo que es una de las grandes dificultades a nivel general de recursos humanos, ¿no? Construir esa imagen del candidato ideal, y vengo a decir que no existe el candidato ideal, sino que existe el talento de la persona que le puede sumar un montón a esa posición que pensamos. Y me agarro de lo que mencionabas respecto a los ajustes. ¿Cómo abordas con los líderes el tema de los ajustes razonables, sobre todo cuando, y yendo también a datos, ¿no? Cuando hay preocupaciones sobre los costos o también la viabilidad de ese ajuste? Es un tema que va a estar siempre en la agenda también, súper importante. Siempre hay que pensar si vale la pena ese costo, ¿no? Mirando a largo plazo. Esto para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Cualquier tipo de negocio o de equipo, ¿no? Y bueno, ¿dónde invierto, ¿no? Para que a largo plazo esto, digamos, impacte totalmente en la compañía. Entonces, teniendo en cuenta esa visión, yo creo que sí, vamos a tener costos extras que vamos a tener que estar dispuestos a afrontar, ¿sí? Sumamente importante entender, alinear la parte de la obra social, sumamente importante, ¿sí? Esto trabajarlo siempre con el equipo médico, el equipo ¿no? propio de salud de la compañía, que acompañe con posibles estrategias, eh, ¿no? Y proveedores con los que trabajen para poder entender cómo puede ser totalmente inclusivo dar esta posibilidad, pero sí tener en cuenta que de acuerdo a la discapacidad, sí hay costos que uno va a tener que afrontar. Por otro lado, también la posibilidad de un costo en cuanto a el equipo de G, ¿no? Todo lo que es la preparación del edificio físico, todo lo que es la preparación de acuerdo a si hay un simulacro o una emergencia, cómo me preparo, ¿sí? ¿Qué sucede si pasa esto y la persona está, ¿no? En este piso, ¿no? Y no puede bajar las escaleras. Entonces, todas esas situaciones, ¿no? En cuanto a preparación de G y en cuanto a preparación de obra social o la visión médica, sí hay que tener apertura de que podríamos tener costos extra. ¿Sí? Nosotros lo hemos hecho, hemos apostado y hoy estamos súper contentos con ese tipo de talento, porque como dije, ¿no? Damos oportunidades, son talentos realmente con potencial que al fin y al cabo nosotros no hacemos ningún favor, ¿no? Esto para correr esa mirada. Vamos, ¿no? Entrevistamos por competencias, traemos talento para que me impacte y me haga desarrollar mi negocio. Entonces, de ese lugar aposté, invertí en esto, ¿no? Y también todo lo otro que me da, ¿no? Esta resiliencia, esta apertura, esta visión de por fuera de la caja, ¿no? El candidato, y esta experiencia positiva para él y para todo el resto de los equipos que lo empiezan a ver, ¿no? Yo creo que eso va atraccionando y ayudando a todo lo que es el reclutamiento inclusivo. Pero sí hay que tener en cuenta que este costo está en carpeta
y lo vamos a tener que revisar, ¿no? Eh, para todo el impacto que viene después. Total. Y Connie, como bien mencionabas, y me quedo con esto que decías, y pensándolo, es en sí es una inversión de ese talentazo que podemos sumar a nuestra organización con todo esto que mencionás que puede traer. Y también pensar a futuro, vengo con más datos, en general las personas con discapacidad bajan muchísimo los índices de rotación que tiene una organización. Hoy, pleno 2025, uno de las mayores dificultades que tenemos todas las personas que trabajamos en recursos humanos, y no me dejen mentir, es el índice de rotación que hay. Bueno, les cuento que si tienen talento diverso, el índice baja, así que hay como muchísimos datos que apoyan todo lo que estamos contando, más allá del talento que pueda tener también una persona. Y, y esto también, Connie, que decías, es fundamental relevar el ajuste razonable del inicio del proceso, porque en base a eso también es que nosotros como organización vamos a poder definir si se puede o no realizar ese ajuste, para tampoco generar falsas expectativas en una persona que después no vamos a poder cumplir ese ajuste razonable. Que en general los ajustes razonables son mínimos, los costos en promedio que tienen, y en muchos casos se pueden hacer de forma gratuita, como esto, no sé, de poner subtítulos en la llamada, como le mencionaste, una silla ergonómica, que casi todas las oficinas hoy tienen sillas ergonómicas, que esté cerca del baño, un escritorio, son muy bajos los costos en forma promedio. Y siguiendo un poco con los números, ya que estamos modo matemática, ¿qué papel juegan las métricas y los resultados al convencer a los líderes en adoptar prácticas que sean inclusivas en sus equipos? Bien, las métricas están, ¿no? El target está, eso no lo vamos a dejar de ver. Pero yo creo que, y siempre esto, lo hablamos así con el equipo, hablamos de todo lo que es estrategia en diversidad, es siempre el target marca lo prioritario, ¿no? Marca lo que es la prioridad en el negocio. Entonces, de alguna manera, ayuda a movilizar, ¿no? A que se empuje, a que se den estas posibilidades. Entonces, si hay un target, es que hay importancia de este tema para la organización. Entonces, ¿qué lugar puede? Puede ser muy negativo, si uno se queda en tengo que resolverlo y llegar, ¿no? Pero puede ser muy positivo en que esté en carpeta y se marque como un tema importante a que yo tengo que empezar a dar posibilidades, ¿no? Y ahí es correrme de, bueno, entonces tengo que empezar a buscar estas personas, ¿no? Meterlas, ¿no? Y capacitar a los líderes o capacitar al área y fin, se termina. No. Miren todo lo otro que compartíamos antes de cómo se puede invertir desde otros lugares, ¿no? O con un caso exitoso, desde ahí cómo accionás y hacer estrategias internas, ¿no? A la par, y te ayuda a seguir traccionando y a seguir creciendo para generar una cultura totalmente inmersada y preparada. Entonces, yo creo que hoy, ¿qué papel juegan las métricas? Importante es marcar qué es lo prioritario y ayudarme a empujar el tema de ese lugar. Sí, total, porque nos apoyamos en eso también de cara al futuro. Y aprovecho ya que estamos hablando de métricas para responder una pregunta que nos hacen, y nos dicen si es correcto tener un índice de personas con discapacidad trabajando en la compañía, o si esto se vería forzoso en cuanto a la incorporación de inclusión en la compañía. Y lo que yo puedo decir, y a ver si coincidís con ello o si tenés algo para sumar, es que a ver, en una primera instancia es necesario tener este índice para entender nosotros como organización qué ajuste razonable a lo mejor hoy en día no estamos implementando, porque muy seguramente todas las organizaciones hoy tengan personas con discapacidad trabajando, pero no las tienen censadas por los miedos, por las barreras, por un montón de cuestiones que hemos ido hablando en este webinar, entonces no lo mencionan. Entonces, una primera medición nos podría dar cuenta de, no estamos dando tales ajustes razonables para tales personas, y también para nosotros setear qué tan inclusivos estamos siendo hoy. No es un índice malo, no es una mala palabra como tal. 100%, Jonah, yo creo que es algo que nos empuja a poder generar más movilización y a generar más oportunidades. Eh, Nada, sí tiene su parte quizás más de presión de los recursos humanos, pero por otro lado, si le sacamos ese foco, es totalmente
funcional a lo prioritario. Total, y es importante también, si se implementa esto, saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo preguntar, hasta dónde es lo personal, hasta dónde necesitamos saber como organización para ayudar. Nosotros en INCLU también damos ayuda en todo este tipo de mediciones para las organizaciones, para que lo hagan siempre del lado justo, digamos, como tal. Y preguntarte un poco, ¿qué haces, Connie, cuando, ¿no? Como referente, digo, dentro de todas estas políticas que hay, que tienen Nestlé, que vienen trabajando? Cuando viene un líder, ¿no? Que a lo mejor con ciertos miedos, con incertidumbres, para incorporar a una persona con discapacidad a su equipo, ¿qué haces con ese líder cuando te comenta estos miedos e incertidumbres? Bien, yo creo que el líder va a venir con miedos, con sesgos, con un montón de incertidumbre. Sucede, ¿sí? Es también lógico y es válido, ¿no? No tienen la experiencia, ¿no? Tienen que cumplir también su target de su negocio, necesitan un talento para que ayude a empujar a eso, tienen un montón, digamos, de miedos y sesgos. Entonces, de ese lugar, sí fue un punto que fuimos trabajando nosotros un montón con aprendizaje, porque nos parecía que era importante tener un espacio con el líder, primero para darle visibilidad de qué existía en Nestlé para poder acompañarlos en este proceso. Que no estaban solos, ¿no? Que no era una cuestión de target de decir, te traigo este candidato, lo cerramos y se termina y me voy, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante entender de darle visibilidad de que estaba la red de colaboradores, estamos trabajando todos en este tema, ¿sí? De que habían dos referentes en lo que es diversidad e inclusión, junto con un terapista externo trabajando, digamos, ahí 100% dispuesto para poder acompañarlo, ¿sí? Y que también Recursos Humanos, el HRP estaba también ingresado y acompañando. Entonces, de ese lugar, nosotros cuando hacemos las reuniones de alineación de los perfiles, ¿sí? Y detectamos con el HRP, ¿no? De que puede ser una posible búsqueda a poder ingresar un talento inclusivo, ya damos esta visión de todo este panorama, ¿sí? Entonces ahí el manager no se siente solo, ¿no? Dice, che, yo esto tengo muchos miedos o muchas dudas, pero mirá todo lo que hay en este que me acompaña. Entonces, eso como primer pantallazo de trabajar la seguridad en el line manager. Y por otro lado, siempre antes de avanzar el candidato a la línea, ¿sí? Luego de ser entrevistado por nosotros, les hacemos un informe más profundo con una terapeuta ocupacional, ¿sí? Pasan por un espacio de entrevista en el cual se le conoce para entender la historial, ¿sí? de esta enfermedad, ¿no? Qué adaptaciones se deberían hacer para que se pueda desarrollar de mejor manera, ¿sí? Qué cuestiones importantes a tener en cuenta en esta persona, ¿sí? Y de ese lugar también, siempre digo, mientras más información tengamos, mejor estamos preparados para recibir a la persona y que se desarrolle de la mejor manera, ¿sí? Tener más información no significa ser más discriminatorios, ¿no? O saber un poco más porque todo tengo, digamos, intriga. Al revés, sería estar mejor preparados y acompañar mejor al manager. Entonces, con un espacio en la reunión de alineación con el manager, ¿no? Dándole visibilidad de todo el contexto que tiene de acompañamiento. Y con un informe extra de una terapeuta ocupacional, que es especialista en el tema, ¿no? En el cual le podemos dar esa información al manager, recién ahí lo avanzamos a la línea, ¿sí? Y siempre importante de nuestro lado, darle tips de ajustes que tiene que tener en cuenta en la entrevista, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si la persona presenta una hipoacusia, ¿no? Entender que tiene que hablar de frente a la cámara, modular, hablar quizás más detenidamente, ¿no? Y puedo poner otros varios ejemplos. Pero ahí te pueden hacer mil preguntas los managers, pero Connie, ¿cómo hago para, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo hago para que la persona tenga una buena experiencia, que se sienta bien, ¿no? Imaginen que la persona viene de varios procesos que no se le dieron oportunidades, ¿no? Porque todavía hay mucho por seguir creciendo, ¿no? Y ese lugar que por lo menos tenga una buena experiencia, si después vemos que no aplica por talento, por habilidades o por experiencia, ok, check, como cualquier candidato, pero que se lleve una buena experiencia. Entonces creo que esas son las principales, digamos, acciones que hacemos para acompañar al manager. Bien, bien, me dejaste pensando justo en esto último que decías, y es fundamental, y a veces hay muchos miedos en la organización bueno, pero ¿cómo mido lo eficiente que está haciendo este ingreso si es una persona con discapacidad? Lo mido con la misma vara, la evaluación de desempeño es igual, no es igual, bueno, y acá un poco, y vos diste cuenta de esto, se mide igual que cualquier otra persona,
pero, y acá está la salvedad, es fundamental entender, y por eso decía que es un camino a la inclusión. Una vez que logramos el objetivo de incorporar a una persona con discapacidad, ok, pero una vez que ingresó hay que ver si efectivamente se están implementando los ajustes razonables que la persona dijo que necesitaba para las tareas que está haciendo, o si de pronto necesita otro, porque puede pasar que, como bien dijiste, es muy dinámico una organización, puede ser que se vayan cambiando, se agreguen tareas en una posición y que para eso la persona necesite algún otro ajuste razonable. Entonces, si como organización estamos dando todos esos ajustes y esas herramientas que la persona necesita para poder desempeñarse en igual de condiciones que otra persona sin discapacidad, ahí estamos ok para medir obviamente igual. Por eso es como súper importante ir acompañando al ingreso en todo esto, ¿no? Del acompañamiento al colaborador que hoy se está implementando tanto en recursos humanos. Y aprovecho para responder una pregunta, estamos llegando ya casi que al final. ¿Qué fuentes de reclutamiento se utilizan para captar talento con discapacidad? Y acá lo que puedo responder, bueno, primero desde incluyeme.com nosotros tenemos un portal de empleo exclusivamente para personas con discapacidad. O sea, ahí las empresas publican sus anuncios de empleo y todas las personas que se postulan son personas con discapacidad que están en búsqueda actual de empleo y ahí pueden ver todo el perfil de la persona. Y después también es fundamental que como organización ustedes hacia la afuera comuniquen que son una empresa que trabaja en el tema de diversidad. ¿Y por qué hago este foco? Porque si esperan que las personas con discapacidad desde la forma externa se postulen, no va a suceder a menos que encuentren efectivamente que esa organización está trabajando en la temática. Y brevemente, ¿por qué les cuento esto? Bueno, porque muchísimas personas con discapacidad me han contado, nos han acercado un montón de malas experiencias en organizaciones donde se postulaban externamente fuera de Inclu y no sabían que trabajaban estas temáticas y efectivamente cuando mencionaban que tenían una discapacidad, la entrevista duraba 5 minutos, se cortaba de forma mágica la llamada, cambiaba mucho la actitud de la persona, no tenían más feedback o respuesta. Bueno, entonces eso hace que también las personas con discapacidad desistan de postular a organizaciones que no muestren o que no trabajen en la temática. Sí, yo en ahí complemento el trabajo que hacemos mucho en conjunto con ustedes. Eh, Tienen, bueno, su propia página, que tiene, la verdad, que muchísimo alcance, en el cual uno puede, digamos, publicar proactivamente las búsquedas y de ahí armar también hasta una base proactiva en lo que se necesite. Y también Jonah específicamente y su equipo nos ayuda mucho a ir a buscar proactivamente también en alguna zona que nosotros los desafiemos, ¿no? Ejemplo, no sé, San Luis, mira, necesito buscar un vendedor en San Luis, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para? O en zona sur, en Magdalena. Bueno, vamos a ayudar, vamos a traccionar y a mapear el área, ¿no? Ellos, la verdad que tienen mucho movimiento de contactos, de entidades, de organizaciones, y ese lugar no se quedan solamente con lo que se pueda postular, sino que van a ir a buscarlos, que para mí es el 80% de llegada a este tipo de perfil. Ir a buscarlos y formar, ¿no? Este bache que, vamos, si uno espera el candidato ideal, no lo va a llegar, ¿no? Así que eso, nada, yo no para complementar. Buenísimo, gracias total, Connie. Y mencionaste un eje súper fundamental que es de capacitaciones. Nosotros también le damos capacitaciones gratuitas a las personas con discapacidad sobre un montón de herramientas que las vuelven competitivas en el mercado. Y mencionaron justo esto de los lugares Inclu, buscamos el talento diverso también, como bien decías, para las personas que sean de otros países. Connie, justo los lugares que decías son lugares muy retirados. Es decir, de pronto en México hablamos de Mérida, o si en Perú hablamos también de alguna ciudad o de algún lugar geográfico como muy recógnito o de poca población. Bueno, también nosotros trabajamos ahí para encontrar el talento diverso. Y Connie, para preguntarte también, ¿cuáles consideras vos que son las mejores prácticas? Y un poco con esta pregunta vamos a ir cerrando, para asegurar que el proceso de integración de una persona con discapacidad sea exitoso, tanto para el líder como para ese candidato. Bien, bien. Eh, Vuelvo a este concepto de más información, ¿sí? Más herramientas tengo yo, más preparación para relojar este
este perfil, ¿no? Y se desarrolle y a su vez sea un caso de éxito para que contagie al resto. Entonces, de ese lugar, ¿qué buenas prácticas puedo traer desde reclutamiento, acompañamiento de líderes? Primero, darle visibilidad. Primero, si no lo tengo, crear esta contención y esta red dentro de la compañía de alguna manera, ¿no? No solamente para inmersarse en la cultura, ¿no? Sino también generar apoyo para que el manager no se sienta solo, ¿sí? Porque es un desafío que en el día a día lo va a llevar el manager, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, si no tengo esto, construirlo, ¿sí? Darle visibilidad al líder de todo el contexto y la red que tiene que lo va a acompañar, ¿sí? 3, tener toda la información necesaria de esta discapacidad de la persona para generar un ajuste lo más razonable posible, ¿no? Y acompañarlo en ese ajuste, ¿no? En ese lugar. Y 4, yo creo que esto, ¿no? De confiar también en los especialistas que nos pueden ir acompañando en cualquier suceso que después devenga, ¿no? Porque nosotros lo consideramos un caso de éxito cuando ya cumple los 6 meses la persona una vez contratada, ¿no? Porque nosotros mensualmente nos acercamos al área, ¿no? Para entender cómo vienen, ¿no? Para que está todo ok, o por ahí hay ciertas cuestiones que van surgiendo de, mira, esto me da duda, ¿cómo puedo hacer para que se sienta más seguro de esta manera? O ¿qué debería hacer para, ¿no? Entonces, ese lugar, contar con un equipo también de especialistas, nosotros lo tenemos externo, ¿no? Que es terapista ocupacional, una psicóloga especialista, ¿sí? Para que puedan, digamos, traernos nuevas ideas y nuevos ajustes a seguir realizando. Entonces, yo creo que todas esas aristas es sumamente importante para poder hacer que un caso sea totalmente exitoso, ¿no? Para el candidato y para el líder. Total, Connie, y a modo de resumen, digo, podríamos estar horas hablando sobre esta temática y seguirían saliendo un montón de preguntas y un montón de reflexiones y de políticas y de ideas y un montón de cosas más, pero a modo de resumen, si bien hoy la temática fue cómo presentar personas con discapacidades a líderes, como habrán visto, incluye a toda la organización, básicamente, que se pueda llegar a ese éxito. Es transversal en los roles, en capacitaciones, es complejo y requiere obviamente de datos y de conocimiento y sobre todo de ganas de hacerlo también. A modo de resumen, acá les dejo el contacto para que vayan escaneando de Daniela Vázquez. Ella es nuestra Impact Developer Manager. La pueden ir contactando. Como les mencioné, tienen material gratuito para descargar, entre ellos el autodiagnóstico que salió el tema, también otras cuestiones más relacionadas a bibliografía y conceptos. Han quedado varias preguntas sin responder, pero bueno, me gusta ver que hay mucha curiosidad sobre ello. Connie, te súper agradezco por sumarte a este encuentro, un placer haber compartido y haber podido reflexionar contigo. Un placer, el placer es mío, Jonah. Trabajar junto con ustedes, ¿no? Cada vez dar más posibilidades y oportunidades, aprender de toda, digamos, experiencia y seguir creciendo y seguir mejorando, ¿no? Y desde ahí, si podemos generar espacios también para poder compartir buenas prácticas, hacerlo, ¿no? Y que todos se sumen a este barco, a estas iniciativas, ¿no? Saliendo un poco del foco del target. Así que gracias por la convocatoria, Jonah, y también a todos los que presenciaron. No puedo ver las preguntas, pero bueno, esperamos haber respondido lo principal, que era el foco de cómo acompañar y cómo generar un mejor apoyo frente a los líderes en un proceso de reclutamiento inclusivo. Totalmente, Connie. Y bueno, nuevamente gracias a todos por conectarse. Los y las invito a que sigan trabajando en inclusión. Es fundamental hoy en día desde nuestro rol, cualquier sea el rol que tengan en la organización, trabajar en esto. Así que muy agradecido de haber compartido esta hora. Se me pasó volando y lo disfruté muchísimo. Y bueno, que tengan una bonita semana. Nos estamos comunicando. Adiós.